Grabemos. Listo. Sí, básicamente las etiquetas en línea van a ir dentro de los elementos en bloque. Entonces, normalmente un P, que es un elemento en bloque, adentro puede tener un strong para resaltar un texto, puede tener un A para linkear una palabra, ¿sí? Y las diferentes otros atributos que tenemos. Y como bien vimos la clase pasada, por ejemplo, a ver, hablamos acá. La manera más fácil de identificar que una etiqueta es de bloque o en línea, guardo esto por acá, samples. Es en el navegador. Entonces yo tengo aquí un P. Y aquí voy a tener un A. ¿Sí? Y voy a poner aquí un strong, por ejemplo. Y si abrimos el inspector, en el inspector vamos a ver que este P, miren que ocupa el 100% del contenedor, que es el tema que vimos la clase pasada, y el A, pues que este man no tiene información, entonces no tiene ancho, pero miren el strong. El strong va a medir lo que mide el contenido que tiene dentro de la etiqueta, que en este caso es el hello world. ¿Sí? Entonces, yo este strong lo voy a poder usar dentro de las etiquetas en bloque. Por ejemplo, este P, yo puedo llegar y decirle, quiero que me resalte este texto. Y esto ya va más ligado como cuando empecemos a diseñar nuestro sitio web, cuando queramos darle un poquito más de detalle o destacar un texto. Ven que aquí entonces ya nos resalta el texto. ¿Listo? Entonces, ahora que ya tenemos eso, vamos a ver entonces aquí rápidamente. Entonces, hagamos un breve recorrido por lo que hemos visto. ¿Sí? Tenemos los elementos en bloque. El primero de ellos es el div, que es división entre secciones. Tenemos el header, que el header normalmente es para introducir a un contenido. Ahí después del header podemos poner un H1, un párrafo. ¿Sí? Es como la introducción al contenido del que vamos a hablar al usuario. Luego tenemos el nav, que va a ser el elemento utilizado para definir nuestro menú de navegación. El típico menú arriba, el quiénes somos, contáctanos, nuestros proyectos, sobre nosotros, bueno, todas las opciones que vemos cuando iniciamos una página web. Tenemos la etiqueta main, que es donde vamos a poner la parte más importante de nuestro contenido. Tenemos el section, el article, el figure. Este figure va a ir acompañado de un caption, ¿se acuerdan? Que aquí donde podemos poner un textico que apoye la imagen que tiene el figure. Entonces aquí podemos ponerle como texto que acompaña la imagen. Sí, tenemos el aside, que va a ser el contenido lateral, y normalmente está acompañado dentro del main o al nivel del main, ¿sí? Y luego tenemos el footer, que va a ser el pie de página de nuestro sitio web, donde también podemos tener enlaces, normalmente también está el logo de la página, un formulario de suscríbete a mi newsletter, y también es muy importante porque le va a decir al usuario, hey, llegamos al final de nuestro sitio web. Y luego tenemos los elementos en línea, ¿sí? Que como bien dijimos, solo ocupan el espacio que se define en la etiqueta. O sea, en este caso, el tamaño del texto. Y se utiliza dentro de los elementos en bloque, y los más utilizados son el span, la etiqueta A, un B que también funciona como el strong, ¿sí? Es el negrita, bold. Tenemos el button también es un elemento en línea, y también tenemos la imagen, ¿sí? Entonces, básicamente, el span es como el div, pero el div para los elementos en línea, ¿sí? El A crea el enlace, el B añade la negrita, y creo que aquí estamos todos bien, ¿cierto? ¿O que alguna duda de estos elementos? Vamos a ver entonces unos ejemplitos. Por ejemplo, yo entro a un spam. Normalmente el spam también es muy utilizado para acompañar dentro de etiquetas en bloque. Yo voy a poner aquí un spam.
y añadir o hacerle un wrap a diferentes palabras. Y normalmente yo aquí por estilos, pues yo podría llegar acá y decirle, y quiero que este contenido sea rojo. Y cuando venimos acá, miren que ya cambié toda la información de este párrafo, ¿sí? Luego tenemos el A, entonces yo también puedo crear una acá adentro y decirle, y quiero que cuando el usuario me haga clic acá, pues direccionemos a Google. Y recordemos que hay una propiedad que se llama target para que me abra esta pestaña en una nueva. Ven, acá ya está, si doy clic acá, me lleva a Google. Es también muy interesante como cuando estamos leyendo un artículo y el típico ejemplo es cuando uno está en la noticia y en el siguiente párrafo te dice, y si no has visto la noticia, clic aquí, tal cual, es un ejemplo muy práctico. Luego tenemos el B, entonces también funciona igual que el strong. Aquí. Que lo que hace es dar negrilla a una palabra o un párrafo. Sí, miren aquí ya. Entonces, tengo el spam, que con el spam puedo modificar también el comportamiento por estilos. Tengo una B, que me puede hacer bold o en negrilla palabras. Puedo agregar un enlace a una palabra o un párrafo. ¿Sí? Solamente tengo que encerrarlo. Y luego tenemos el button, que el button, si normalmente no lo ponemos dentro de la etiqueta P, sino que puede ir afuera. Y el button solamente lleva esto. Que como, no sé si recuerdan la primera clase, que fue el lunes, el botón sí necesita un comportamiento o una lógica por detrás para que él haga algo, a diferencia del enlace. ¿Sí? Normalmente el botón lo utilizamos para interacciones de formulario, de registro, donde sí necesitamos tener una lógica y un servicio de backend que nos colabore a hacer algo con esa información. Y bueno, y tenemos la imagen, que ya la imagen creo que la dominamos bien. Sabemos que es un tag, recibe un source y un alt. Muy importante por si la imagen se rompe o por si necesitamos por cuestiones de SEO. ¿Sí? ¿Hasta el momento alguna duda con esto, muchachos? ¿O estamos bien con esto? Por parte de pues. ¿Sí? Sí, profe, Clarísimo. está todo claro. Bueno, ahorita nos daremos cuenta de si en verdad están entendiendo. Les estoy haciendo un spoiler. Listo. Hay otras etiquetas, muchachos, que son muy importantes. Y estas etiquetas son los form. ¿Sí? Supongo que todos estamos familiarizados con, a ver, metámonos a, creo que aquí nos puede servir. Ver algún formulario, ¿no? Pues no, a ver, contacto. Dice en contacto, no hay un formulario. Bueno. Acá, form. Bueno, miremos este ejemplo. ¿Sí? Todo lo que nosotros queramos meter en una página web que sea interactivo, debe primero llevar la etiqueta form. ¿Sí? La etiqueta form nos va a permitir a nosotros después agregar inputs. Estos cajitas de texto donde el usuario puede escribir, le llamamos inputs. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener muchos tipos de inputs que han ido creciendo a lo largo del tiempo. Antes solamente estaba el texto, el de imagen, el de contraseña, pero ahora tenemos una infinidad de tipos de inputs. Entonces vamos a ver los más utilizados y los que más van a poder utilizar, los que más normalmente utilizamos en nuestro día a día. Entonces, el form es un elemento de bloque, ojo a eso, que define una interacción en nuestro sitio web. Normalmente lo utilizamos para recolectar información del usuario, por ejemplo, cuando iniciamos
sesión en una página o donde nos registramos, ¿sí? Los diferentes inputs de correo electrónico, contraseña, nombre, fecha de nacimiento. Y luego también, por ejemplo, cuando nos metemos a nuestra página web y deseamos actualizar nuestros datos, poner un nuevo nombre, una nueva dirección, una tarjeta de crédito. También otra opción es el filtrar contenido. Cuando vamos a un e-commerce y queremos filtrar por los más populares, los más económicos, por tallas, ¿sí? Ese también es un tipo de input que al final de cuentas permite hacer interacciones en el sitio web que estamos visitando. Y finalmente tenemos Ahí hay un input. apagar los audífonos. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se fue un momentico por allá. Yo perdí, sí, perdimos nada más unos segundos. Bueno, gracias. Y listo, entonces, normalmente cuando subimos una foto a Facebook, la tarea de Moodle, también utilizamos un input, y ese input también tiene un tipo, ¿sí? Entonces vamos a ver la mayoría de los tipos más populares para ver cómo se usan y qué utilidad podríamos darle en nuestro día a día de desarrolladores, ¿sí? Entonces, la sintaxis básica de un input es esta. Input, type, y aquí en este type es donde vamos a añadirle el valor. Normalmente cuando nosotros tenemos un input, el valor por defecto va a ser text. Entonces, vamos a ver esto por acá. Para verlo en tiempo real. Listo. Y, a ver, por acá. Entonces, si tenemos un input, voy a comentar esto. Si tenemos un input, tiene que por defecto ya viene en text. Y es esto nada más. ¿Sí? Hay atributos muy interesantes para el input. Por ejemplo, es el placeholder. Este atributo va a permitir que el input tenga un contenido mientras el usuario escribe algo. Please, por favor, escribe tu nombre. Entonces, miren que ya el input dice algo, ¿sí? Y normalmente, pues aquí ya puedo escribir y automáticamente se desaparece. Otro atributo importante es el value. Si yo quisiera que este input inicie con un valor, por ejemplo, muy útil para cuando yo ya tengo la información del usuario y el usuario la quiere actualizar, pues yo pongo acá esto. Y ya cuando inicie, entonces, ya puede editar sobre este nombre. ¿Sí? Pero la diferencia del value con el placeholder es que el value, pues el usuario tendría que borrarlo. ¿Sí? No es un valor por defecto. ¿Vale? Y una vez lo borre, miren que vuelve otra vez a activarse el placeholder. Y entonces aquí el usuario puede volver a escribir. Listo, este es entonces el input por defecto, el de texto. Luego tenemos el input del email. Este es muy importante, muchachos, porque normalmente hay una muy mala práctica y es que páginas web no ponen este input en tipo email y, por ejemplo, lo importante o lo bueno de este input es que está verificando el formato de correo electrónico. Entonces, esa validación que antes se tenía que hacer por medio de JavaScript, ya automáticamente la hacemos a nivel de HTML y nos ahorramos unas líneas de código. Entonces, ya él automáticamente va a saber que esto no es un formato de correo electrónico. Pero bueno, ahora les muestro cómo funcionaría bien. Entonces, siempre importantísimo que cuando va, por lo menos para un login, ese input debe ser tipo email, ¿vale? Entonces, yo aquí puedo poner Juan. ¿Sí? Y así quedaría bien formateado y él entendería y no me tiraría ningún error. Listo. Luego tenemos el password. El password lo único que hace es ocultar el valor o el texto que está ingresando el usuario. Entonces también, siempre, si es un campo de contraseña, porfa, tipo password. Ya cuando el usuario escriba, miren que todo va a salir oculto. Y yo por JavaScript luego puedo obtener el valor y consultar en la base de datos, hacer lo que yo quiera con esa información. Miren que estos inputs están saliendo así. Eso quiere decir que son tipo en línea. ¿Sí? Entonces,
vamos viendo ahí y vamos entendiendo un poquito cómo funcionan cada uno de los elementos. Bueno, luego tenemos los radio buttons, ¿sí? Los radio buttons son importantes porque solo permite seleccionar una opción. Entonces, por ejemplo, les tengo, a ver, miremos acá un ejemplo. Tenemos un input, este es tipo radio, y normalmente, bueno, aquí salen unos nuevos atributos, que es, por ejemplo, el name. El name es el nombre con el que vamos a identificar esto a nivel de JavaScript para después nosotros sacar la opción que el usuario ingresó. Entonces, por ejemplo, pongamos acá, vamos a preguntarle un vehicle y vamos a tener un value. Este se va a hacer car, por ejemplo. Y esto también le ponemos un ID. Y le vamos a poner vehicle 1. Y luego tenemos otro input donde simplemente vamos a decirle que esto es una. Y bueno, miren que aquí ya están los inputs y solamente puedo seleccionar uno, pero aquí falta algo muy importante, es un concepto que vamos a introducir y son los labels. ¿Sí? Normalmente, en lo que está, podemos hacer más descriptivos los inputs, ¿sí? Muchas veces con el atributo placeholder no es suficiente. Entonces, para este caso particular, necesitamos sí o sí el label para que el usuario sepa qué es a lo que le está dando clic. Normalmente el label va a ir abajo del input y este for va a representar el ID que yo le puse arriba. Y aquí yo le voy a decir entonces car. Miren, ya cuando doy clic en car, se selecciona automáticamente el puntico, el bullet, ¿sí? Y de igual manera para la segunda opción. Sí, entonces miren que ya solamente puedo seleccionar una de las opciones. ¿Sí quedó claro este comportamiento? La manera en cómo se debe configurar estos dos. Profe, ese vehicle 1 en dice ID es como el nombre con el que lo vamos a reconocer dentro de mi código, ¿no? Sí, exacto. También es muy importante porque si yo no pongo esto del mismo nombre, al momento de yo darle clic a esto, mira que yo le doy clic acá y no se me selecciona el bullet, no están como relacionados. Entonces, ese ID debe coincidir con el valor for de este label. Estos dos deben coincidir. Porque mira que entonces si yo le doy clic a car o esta opción, mira que no se me selecciona el bullet. Diferente con el byte, que sí tiene el mismo valor. ¿Sí? Entonces, es el comportamiento que por defecto debería de tener estos bullets, porque claro, si tú estás llenando un formulario y tú le das clic, normalmente uno no le da clic al botón, al puntico, sino que uno le da clic es a todo el string, a la opción, y se selecciona automáticamente. Entonces, sí es importante que tanto el ID como el for tengan el mismo valor. ¿Sí? Bueno. También tenemos entonces el checkbox. La diferencia con el de checkbox con el radio es que este sí permite seleccionar varias opciones. ¿Sí? Entonces, es muy similar. Y aquí tenemos input checkbox. Digamos que opciones tenemos. Y miren que ya la diferencia es que este es más cuadradito y este sí era todo redondo. Entonces, tenemos el checkbox y aquí vamos a darle un valor importante, muchachos, que se me olvidaba. Cuando nosotros estemos recolectando esa información en JavaScript, este value debe corresponder a lo que el usuario está seleccionando, ¿sí? Yo aquí no puedo poner gato, porque cuando entonces yo obtenga esa información, pues el usuario, yo no voy a recibir el valor car, sino que voy a recibir este valor de acá, ¿sí? Es importantísimo el value. Listo, entonces retomando, checkbox funciona muy parecido al radio, entonces también le ponemos un nombre. Sí, este nombre, dime.
Perdón, ¿podrías volver a explicarlo del value? No lo capté muy bien. Sí, claro que sí. Es que cuando nosotros estamos recolectando esta información para enviar una base de datos o para hacer lo que queramos, cuando nosotros cogemos este valor no va a coger lo que yo tengo aquí en el label, sino que va a coger lo que yo le haya dicho que vale o que tiene este input. Miren, les voy a hacer el ejemplo más claro. Yo tengo aquí este car seleccionado. Yo aquí podría decirle, a ver, va a coger este ID para que lo veamos aquí en tiempo real. ¿Ahí ven bien esto? Sí. Sí, profesor, bien. Miren, ¿sí ven? Cuando yo, ¿por qué me estaba olvidando esa palabra? Obtengo el valor del input, mire que él me está devolviendo car. ¿Dónde está car? Car es este value. Si yo cambio este valor por otra cosa, ya esta vaina me va a arrojar a mí 5. Entonces, claro, yo al momento de recolectar esta información para enviarle un formulario o hacer lo que yo quiera con ella, pues este value debe coincidir con lo que yo le estoy diciendo al usuario que es. ¿Sí quedó un poquito claro ahí, Ángela? Esto es como más bien para tener orden en el código, ¿cierto? No es como... sí, No, pues es que sí debe ser así porque digamos que tú estás tu página es de vehículos. Entonces, si tu usuario elige, se está llenando un formulario de contacto y dice, hey, ¿tú qué tienes? ¿Carro o bicicleta? Entonces el usuario va a seleccionar carro. Entonces, tan cansón. Entonces, yo necesito tener este valor para luego almacenar ese usuario en la base de datos y saber que tiene un carro. Ah, ya. Ok, profe. Sí me hice entender. Básicamente, este value siempre por regla debe coincidir con el valor del label. O a no ser que tú hayas definido una manera en que 5 en tu base de datos es carro. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, porque muchas veces, digamos que almacenar ese tipo de datos tan importante en una base de datos como strings, como datos de texto, pues puede ser más engorroso en el momento de hacer búsquedas. Entonces, normalmente uno le puede dar en la base de datos como que, hey, 0 es carro, 1 es bicicleta, 2 es, no sé, motocarro, ¿sí? Algo así. Entonces, memorícense que el value debe coincidir con lo que le estamos diciendo al usuario que está seleccionando, básicamente. Sí, Listo. ahí quedó claro, Angélica. Sí, profe, yo. Dale, Gracias. súper. Vale, entonces ahorita tenemos la otra opción que es el input checkbox, que como bien dijimos, la única gran diferencia es que yo puedo seleccionar varias opciones. Entonces, por ejemplo, hagamos el mismo ejemplo con los carros. Yo tengo aquí un value, que también va a ser un carro. Va a tener bueno, aquí en mi name es tan necesario. Y también va a tener un label. Recordemos que este label, entonces, también debo hacerlo coincidir. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces, el ID debe coincidir con este for. Carro. Y voy a simplemente copiar esto aquí. Perdonarán. Vehículo 4 y motocar. Entonces, venga, ya que voy a encapsular esto en un div para que me haga un salto de línea. Y miren que la gran diferencia es que ya aquí yo puedo seleccionar múltiples opciones. ¿Sí? A diferencia del radio, donde yo solamente puedo elegir una de las dos o una de las opciones que tenga. Mientras que acá en el checkbox puedo elegir las que yo quiera. ¿Sí? Profe, ¿y por qué en el radio sí tenemos que poner un name?
Y aquí en el checkbox no. Precisamente, Angélica, porque yo por código JavaScript ya me va a permitir obtener toda esta información, ¿sí? Entonces, cuando nos metamos de lleno en JavaScript, vamos a retomar un poquito el tema de formularios para saber cómo obtener la información que el usuario me está dando a mí y saber qué hace. Por ejemplo, el caso más claro que les puedo dar es que primero vamos a crear un formulario de contacto, perdón, un formulario de inicio de sesión para que el usuario se registre o inicie sesión, también para añadir nuestros productos. Entonces ahí nos vamos a meter de lleno con ese tipo de interacciones y vamos a ver por qué este input tiene el name y este no. Y sencillamente porque yo ya al solamente obtener el ID, con el ID ya puedo saber las opciones que el usuario seleccionó. Pero entonces esto lo vamos a ver un poquito más adelante, entonces no te preocupes. Simplemente tengamos claro que el radio es para obtener un dato, solamente un dato de las opciones, mientras que el checkbox me va a permitir a mí seleccionar múltiples opciones. ¿Sí? Gracias, gracias. Dale. Luego tenemos el date. Este input date pues es muy útil y la verdad es que este es reciente, ¿sí? No es muy viejo, donde ya nos da el formato de fecha que el usuario puede ingresar. Este input recibe muchos, tiene diferentes atributos, metamos acá, la verdad, los desconozco todos, date, input. Miren, y yo le puedo cambiar el formato de fecha, ¿sí? O hasta le puedo dar un value para ver en qué fecha quiero que empiece. Entonces, miren, y automáticamente empieza en esta fecha. Y adicionalmente dispongo de este calendario donde el usuario va a poder navegar por todos los meses, por año. Bueno, la verdad es que es muy completo. Antes esto, había que hacerlo con librerías. Había antes librerías de JavaScript que te daban a ti un calendario. Pero miren que ya nos ahorramos eso porque el navegador lo tiene incluido. Entonces, la verdad es que es muy útil. ¿Qué otras opciones tenemos? Miren que importante que cada uno de los navegadores tiene su propio diseño. Miren que, por ejemplo, aquí en Chrome es así, en Edge luce así, y miren cómo es en Firefox. Ya si nosotros quisiéramos entonces tener un calendario de un estilo único, porque así lo planteamos en nuestro sitio web, pues entraríamos entonces a desarrollar uno. Miremos qué más tenemos aquí de pronto. El formato. Format. Sí, aquí tenemos. Puede ser por año, por mes, como está actualmente. Para un format. Bueno, este no funcionó bien. Pero también podemos modificar el formato, porque muchas veces no queremos es año, mes, día, sino que queremos mes, día, año. Bueno, las diferentes opciones que hay. Luego también tenemos color. Este es Una preguntita, también. qué pena. Dime, cuéntame. Es que no sé si me distraje en la parte que hablamos del div en los checkbox, como que para que sepa que entre esas opciones solo puedo escoger una, pues tengo que meter en el div. No, pues la verdad, cuando hacemos nuestro formulario, sí es ideal separar nuestros inputs por divs para que no nos pase esto. Mira que yo puse este primer input que era el de texto y luego puse el de correo electrónico y mira que se me quedaron juntos. Entonces yo normalmente, y como y buena práctica, es incluir cada uno de los inputs dentro de un div Ok, para que haya ese salto de línea. toda clase de input en un div Sí, diferente. también depende Ok. de tu estructura de diseño, ¿no? Pero normalmente cuando uno va a un Ah, formulario, ok. cuando uno va a un formulario, normalmente es un input, abajo el otro, o pues sí, depende mucho del diseño que se haya definido para el sitio web. Ok, profe, gracias. Dale, entonces vengan, yo aquí les pongo esto una vez en un div. Es para que haya ese salto de línea, ¿sí? Nada más por eso. Miren que ahí vamos a dar el salto de línea. Yo le pongo aquí, a ver, un placeholder.
your email. Sí. Aquí otro placeholder. Miren que el placeholder lo puedo utilizar para cada una de estas etiquetas. Sí, las opciones, el input date. Y bueno, miremos estos últimos dos. Tenemos el color, que pues nos va a ser muy útil, por ejemplo, si cuando empecemos a desarrollar nuestro carrito de compras, pues nuestros productos tienen diferentes colores. Entonces miren que simplemente le cambio ese type por color y ya tengo un color pick. Muy bacano. Y bueno, también obviamente, o sea, funciona tal cual como en Photoshop. Y puedo tener el color en hexadecimal, en RGB, RVGA. Bueno, parece que no en RVGA, que es el alfa, pero vamos a ver cómo obtenerlo. Listo. Entonces yo también ya luego, por JavaScript, puedo decir, el usuario quiso este color. Entonces lo guardo en la base de datos, por ejemplo. Y finalmente, muchachos, tenemos el input de Submit. Este va a ser el último botón que tiene este formulario y es Submit Form. ¿Sí? Una vez yo doy clic aquí, es cuando voy a dar la información que el usuario registró en mi sitio web. ¿Qué está pasando aquí? Que olvidamos poner todos estos inputs dentro de la etiqueta form. Si estos inputs no están dentro de la etiqueta form, no estoy haciendo nada. ¿Sí? Tengo que decirle al navegador que yo quiero hacer con esa información. ¿Sí? Entonces voy a poner eso en la etiqueta form. Y miren que ya, si yo doy clic aquí, la página se me está reiniciando. Él ya entiende que este contenido que está acá adentro es para hacer algo. Normalmente, si nosotros estuviéramos trabajando, por ejemplo, con PHP, form recibe un action. Y este action normalmente dirige un archivo .php. Entonces, él ya sabe que en ese archivo .php yo voy a coger toda esa información, la valido, hago los cambios que tenga que hacer y luego la almaceno en la base de datos. Pero nuestro curso no está enfocado a PHP, entonces más adelante cuando empecemos a ver JavaScript vamos a ver cómo obtener toda esta información y modificar este comportamiento por defecto que tiene un navegador que es, yo le doy clic acá y miren que la página se me está reiniciando. ¿Sí? Esas cosas yo las puedo controlar por medio de JavaScript. Entonces miren que yo ahora me tengo. Y miren que les decía, ahora que ya tenemos nuestro formato en los inputs dentro de nuestro form, este input de tipo correo electrónico, si yo no ingreso un correo válido, miren que él no me está dejando recargar la página, no está enviando nada. Entonces, hey, por favor, incluye la arroba en tu correo electrónico. Entonces, por ejemplo, si hago esto, él también sabe que este no es un formato correcto para mi correo electrónico. ¿Vale? ¿Clarísimos ahí, muchachos? Sí, profe, pregunta. ¿Esto como a nivel de industria, como usar estas herramientas predeterminadas, se hace bastante o ya digamos que industria cada cliente pide sus cosas más personalizadas? Claro que sí, ¿no? Yo creo que lo más importante son ese tipo de inputs. Lo que uno hace es maquillarlos. Por estilos tú los pones bonitos. Pero esto en términos de industria es lo más utilizado. Y siempre que, por ejemplo, haces el ejercicio, si tú estás en un sitio web, te vas a ver el inspector y miras los inputs, todos los inputs deben ser así, ¿sí? Este es el elemento por defecto para definir interacciones dentro del sitio web. Pero entonces, si tú lo ves más bonito, simplemente porque le están dando estilos, porque le están creciendo, por ejemplo, yo podría aquí y hacer esto, mira. Me estoy adelantando al tema de la próxima semana, pero no nos preocupemos. Yo puedo poner esto un color más bonito, le puedo ir que ahí, por favor, que sea el gris, border, le quito el borde, lo crezco un poquito. Bueno, no tanto. Le voy a decir que tengo un ancho. ¿Sí? Y luego aquí le doy un border radius para que sea bonito, bien coqueto. No tanto. Sí, y mira que ahí ya dejó de aparecerse el defecto feo que tenemos abajo.
Le doy un padding para que se me... Sí, entonces mira que ya aquí ya esto va cambiando y ya pues no se ve como el defecto. ¿Sí? Entonces es la manera en la cual podemos modificar estos estilos por defecto que ya trae el navegador. ¿Sí respondo a tu pregunta ahí? Sí, sí, listo. Pues, preguntaron algo en el chat, profe. Voy. Profe, ¿es mejor PHP o HTML? Bueno, si nosotros estamos utilizando PHP para solamente renderizar un contenido, estamos tratando de matar moscas con cañonazos. ¿Sí? PHP resulta ser muy útil para renderizar información que está en una base de datos. Si no estamos buscando si ese no es nuestro objetivo, pues entonces simplemente HTML. Porque al final de cuentas, PHP maneja también, dentro de PHP, manejamos estructura HTML. Entonces, si no estamos buscando renderizar información que estamos saliendo de una base de datos, pues es mejor seguir usando HTML. Y si es mejor o no, depende de las necesidades que tengamos del proyecto. ¿Sí? Normalmente, ¿qué les puedo decir de PHP? PHP es muy útil aún, pero para estos contenidos o estas páginas hechas en WordPress, ¿sí? Pero de ahí para allá, yo creo que ya PHP está un poquito de salida y vamos a entenderlo una vez entremos en JavaScript y veamos cómo funciona el contenido asíncrono. Porque, por ejemplo, si estamos en una página PHP, el ejemplo más claro es Moodle, ¿sí? Cada acción que hacemos va a recargar toda la página. Con JavaScript no, con JavaScript yo voy modificando o voy cargando información parcial. Que obviamente eso va a mejorar el rendimiento, porque normalmente yo entro en una página web hecha en PHP y la página no me va a mostrar nada hasta que no se cargue el 100% del contenido. En cambio, JavaScript, como es contenido asíncrono, él me va a ir mostrando pedazos y la página va a cargar más rápido. Sí, va a darle una impresión al usuario de que la página es más veloz. ¿Sí respondo tu pregunta, Oscar? Dale, súper. Bueno, ahora que ya estamos duchos con... No tanto el futuro HTML siempre va a existir porque sin HTML no tenemos web, ¿sí? El futuro es escoger tecnologías que mejoren el rendimiento de las páginas web. Entonces, en ese momento, 100%, es más, miremos una cosa aquí muy interesante, que lo estaba leyendo hoy. Stack Overflow, ¿cómo es que era? Review 2021. No, esto no es. Vamos a ver que lo encontré, hombre. Está la survey. Creo que ya tenemos la 2021. Vale. Miren, listo. Por ejemplo, vamos acá. Learning how to code. Bueno, miremos acá. Aquí aparezco yo. Herramientas que utilizamos para codificar. Primero, lecciones online, videos, blogs, por la escuela, libros, cursos online, certifications, foros, pues, y por la universidad, poco. A Juanjo no le gusta eso. Y listo, por ejemplo. Bueno, aquí también tenemos Cloud Platforms. Bueno, esto no nos involucra tanto, pero miremos los Web Frameworks. Bueno, esto dice mucho. Miremos. Interesante que Drupal, que es PHP, solo tiene un 2.39% de uso. Eso nos va diciendo mucho que la industria poco a poco está adaptando todas sus tecnologías al lenguaje JavaScript y nada de PHP. Miren que por acá también tenemos Laravel. Laravel también es un framework desarrollado en PHP y mírenlo como está de abajo. Al igual que Symfony, es otra librería de PHP. Como principal tenemos React. Esto quiere decir que la industria está llena con JavaScript. Este sí no me gusta para nada que la gente siga usando jQuery, porque jQuery era muy útil cuando hacer JavaScript era complicado. Ya ahorita JavaScript ha evolucionado tanto
que básicamente ha matado a jQuery. Nuestro curso va a estar enfocado al 100% en JavaScript Vanilla. JavaScript Vanilla significa solamente JavaScript, sin nada de librerías, sin nada de ayudas, ¿sí? Y pues el que use JavaScript va a tener su 0. Esta es la regla del curso cuando damos JavaScript. Luego tenemos Express. Express es básicamente JavaScript, pero del lado del servidor. Luego tenemos Angular, que también es JavaScript. Vue, que también es JavaScript. Bueno, creo, Oscar, que aquí respondemos tu pregunta de que definitivamente, en lo posible, PHP solamente para nuestros filos de WordPress, que sea para algo muy básico, una página sencilla, pero de resto, creo que el camino para construir aplicaciones interactivas, ¿sí? Va a ser utilizar algún framework reactivo. Lastimosamente, este curso no ahonda o no tiene tanto tiempo para dedicar en estas librerías, que va a ser mucho más fácil emplearlas para nuestro proyecto, obviamente, pero preferimos que este primer curso sea para entender las bases de cómo funciona JavaScript y luego vamos a tener, usted va a tener la opción de meter la electiva de web avanzada, donde sí se entran de lleno con esto de los frameworks de JavaScript. Ahí les tiro el anuncio parroquial, por si les interesa. Oscar, entonces, ¿sí respondo a tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Dale, súper. Bueno, ahora que ya estamos duchos con todo esto de los elementos, vamos a hacer este ejercicio que me parece interesantísimo, y es tratemos de identificar los elementos que tiene esta página web. ¿Sí? Entonces ustedes me van a ayudar. Venga, yo saco un pantallazo a esto. Desde aquí me parece. Quitamos. Desde aquí. Hasta aquí. Y yo les voy ayudando. ¿Listo? Entonces, voy a ir preguntando. Hoy estoy cuchilla. Profe, ¿Estamos listos? Señor. esto tiene estilos de todo, esto ya cambia la No. percepción. Solamente estamos en estructuras. ¿Sí? Nada de Sí, estilo, sí. ¿no? Solamente, hey, este título, ¿qué es un título? Un título, una página web, ¿qué etiqueta debería tener? H1. Excelente, muchachos. Entonces aquí, a ver, yo pongo aquí un H1 acá abajo. Es que tan solo escribo. Listo, esto es un H1. ¿Esto qué podría ser? H2 o P, ¿no? Sí, podría ser hasta un H2, O porque al fin y al 3. cabo es... Sí, aquí ya, miren lo que estamos llegando en este punto, es ya debatiendo cuál podría ser. Pero entonces un H2, un H3, pues también funciona muy bien. Cualquiera de los dos puede ser, y simplemente por estilos, el diseñador y el programador puede modificar por defecto el comportamiento, los estilos de esa etiqueta. Aquí no tenemos problema con ninguno. Listo. Tenemos este de acá. ¿Qué puede ser esto? Un nav. Nada, App, ¿no? Nav. nada. Súper. Tenemos el nav. Y dentro del nav, ¿qué tenemos? Un UL con Nosli. Excelente, muchachos. Tenemos el UL. Y el botón, ¿no? Y tenemos un botón en la parte derecha. Listo, tenemos el UL. Y aquí tenemos los LIS. Sí, y acá tenemos un button que creo que esto no va a ser un button porque recordemos, miremos qué hace esto. A ver, antes que nada. A ver, yo me meto esto para acá y seguramente esto va a ser un enlace a otra página web, a un formulario. O sea que es un A, pero con forma Es botón. una con apariencia de botón, que por estilos se puede lograr fácilmente. ¿Sí? Entonces, listo, aquí estamos súper. Bueno, ¿con qué seguimos? Configure.
Etiqueta figure. Ay, no, cancel. Mira, me embalde acá. Eso. Si no me deja cogerlo. Eso. Profe, Vamos entonces. Dime, Erika. ¿me recordarías el li para qué se usaba, por favor? ¿El div? Sí, Sí, el div simplemente es porque yo quiero separar un contenido. el li, perdón. Ah, el li es simplemente yo estoy listando algún tipo de información. Entonces, en este caso, yo tengo un UL, lo que sigue después del UL son los li. Y los li simplemente van a ser estos cositos. Por ejemplo, este es un li, el acerca del programa es un li, plan de estudios es otro li. A ver, otro li, este es otro li y otro li. Y es simplemente listar las opciones de la lista. Ajá, son como los elementos de cada lista, ya sea ordenado o no ordenado. Exactamente. Gracias. Gracias, Ya. Miguel. Sí, entonces, bueno, acá Dale. tenemos un figure. ¿Y qué tenemos dentro del figure? Una imagen, image. Un image. Y creo que no tenemos nada más. No Creo que el tenemos texto cuando no carga bien, no, ahí no se puede ver. Si lo tenía. miremos a ver, miremos las prácticas. Miremos las prácticas de esto. Inspect. El feed caption, ¿no? Sí, pero mira que, por ejemplo, uy, que tenía por el ladrillo del perro del vecino. Lo cierro acá. Pero miren que en este caso, la página no tiene el figure, solamente tiene el image. ¿Sí? No está mal hecho, pero digamos que no están siguiendo de pronto las buenas prácticas de HTML5. Y miren que sin embargo funciona, ¿sí? No se ve mal. Y miren que no tenemos alt. Entonces, por ese lado, sí, en cuestiones de SEO estamos, podríamos mejorar. ¿Sí? Listo, entonces, muy importante entonces que nuestro image pues, tenga nuestro atributo alt también. No sé por qué me hizo esto en Zoom, pero bueno. Alt. ¿Sí? Y listo, tenemos este último. ¿Qué puede ser? Creo que esa sería como otra lista, pero cada uno con su div o algo así. Exactamente. Entonces aquí tenemos otra lista y vamos a tratar de desglosarla lo más que podamos. Tenemos entonces esta lista, ¿sí? Dentro de la lista vamos a tener un UL y yo dentro del UL puedo tener divs, ¿sí? Para poder estructurar bien de esta una manera. Entonces yo podría tener un div acá. Dentro del div puedo tener una imagen, ¿sí? Y después de la imagen un P, que va a ser esta información. Sí, más o menos quedó claro. O sea, Pero no pondría director y Javier abajo. entonces podemos hacer lo siguiente. Si tenemos este UL y esta imagen, tenemos la imagen, el chat está dentro del vídeo, ¿no? Sí, nosotros solamente ponemos, por ejemplo, yo creo que este menú acá no me va a dirigir a ningún sitio, sino que simplemente estoy dando scroll. A ver, veamos. Sí, miren que es solamente dar scroll. Entonces, yo no pondría una app porque la me estaría cambiando hacia una nueva página. ¿Sí? Entonces, por eso no utilizo el app. Este contenido de pronto lo están modificando por JavaScript o pues hay otra alternativa, otra alternativa, pero lo vamos a hacer más adelante. Por el momento, si el menú no tiene enlaces hacia otro sitio web o hacia otra página de nuestro sitio web, lo dejamos simplemente como texto. ¿Sí?
Bueno, entonces miremos acá. Lo bacano de esto es que toca ser ingenioso y mirar cómo vamos a estructurar este tipo de contenido. Entonces, listo, tenemos nuestra imagen y nuestra imagen puede tener un div. Y luego ese div puede tener, esto puede ser, como es un directorio y el dato es importante, entonces puede tener un H4 y abajo del H4 puede haber un P. ¿Sí? ¿Se ha sentido un poquito? O... Sí, Sí, profe, una pregunta. Uno ahí tampoco, en vez de los UL y los LI, ¿qué pasa si uno hacía puros div? O sea, hacía un div dentro de un div y dentro de ese div, dos div. No está mal, o sea, se puede hacer y va a funcionar, pero entonces le estamos dejando decir al navegador que eso es una lista. Y en el momento de SEO, a cuestiones de darle a entender al navegador, pues se pierde el sentido de que eso es una lista. Porque para ti, ¿cómo se entiende mejor? ¿Dejar eso como divs o dejarlo como listas? Como ordenar las vainas que tiene, por ejemplo, la carrera. Pues es que, o sea, yo antes lo veía como un div, porque es que yo el div siempre me lo he imaginado como unas celdas. Entonces, como que lo tomaba como si fuera, sí, como una celdita. Porque las listas, pues casi siempre en el imaginario de uno las ve como hacia abajo. Entonces, por eso es que como que no, me sorprendió, porque yo dije, ay, ves una lista, pero no lo había tomado así. Ya. Sí, pero entonces imaginemos una cosa. Imaginémonos que una lista es lo mismo que un div. Porque recordemos que un div es un elemento en bloque y la lista también. Entonces, en resumidas cuentas, tienen el mismo comportamiento. Y pues lo que veíamos en la lectura, simplemente no nos llenemos la cabeza pensando cuál será que uso. No, si tú piensas que puede ser un div, usemos el div. Pero entonces tengamos en cuenta que este otro uso que le podemos dar a las etiquetas no es simplemente para el menú, sino también para listar diferentes opciones. Sí, claro ahí, igual forma de también Oscar. es como Sí, por profe. buenas prácticas, ¿no? Sí, exacto. Si estamos viendo esas etiquetas, por algo las inventaron, entonces tratemos de usarlas en lo posible. Y miren que, imagínense, ustedes hacer su sitio web y hacen esto así con estas etiquetas. Y luego llega otro desarrollador y todo lo hace con etiquetas div. ¿Ustedes cuál prefieren? ¿Cuál es más diciente? ¿Qué dice más? ¿Quién muestra un mejor empleo de las herramientas de HTML? ¿Sí? Usa el link. Pongámonos a pensar un poquito en el lado de las buenas prácticas. Uy, me salí acá. A ver, volvamos acá. Se cae el programa. ¿Sí? Y listo. Sí, entendimos todos. Los invito a que ahora que entremos a cualquier sitio web, pensemos en, ve, este man, ¿cómo será que hizo esto? Ve, ¿y esto qué? ¿Esto qué será? ¿Esto será un app? Entonces, vamos a inspeccionar y miren que tiene un header. Dentro del header tiene el loguito. Luego aquí tenemos un app, miren. Y dentro del NAP tienen el UL y en el UL tiene el I. Y como esto, Oscar, sí son cosas que llevan a otro sitio web, miren que seguramente, bueno, no me hizo quedar mal porque esto es un drop down. Sí, pero ya dentro de este drop down sí debe haber una, mira, ¿sí? Entonces, cuando tengan tiempitos y se sientan aburridos o estén procrastinando en YouTube, por ejemplo, pues también son pues buenas alternativas. Inspeccionar el código, eso también ayuda mucho, ¿sí? Como sentir curiosidad y saber, ve, este man, ¿cómo hizo esto? Entonces, ya saben, clic derecho, inspeccionar, y ahí podemos ir cotilleando entre los diferentes elementos de HTML. Ay, sí, profe, denos tips y también como cositas para uno ir aprendiendo más. Porque, por ejemplo, a mí me encantaría aprender mucho sobre el tema de las páginas web. Pero es que ¿No? Y pregunto seguro lo tanto. vamos a aprender, segurísimo, segurísimo. No te preocupes. Listo. Ahora, ¿qué les traigo el día de hoy? Hoy estamos full de quórum, ¿cierto? Hay alguien que pareciera que no. Somos 11 registrados y siempre hay 10.
¿Quién falta, muchachos, normalmente? Para saber si está enfermo, o si ustedes pueden hablar con él, o si alguien ya canceló y no entró a la primera clase. Falta alguien, ¿cierto? Sí, ahorita habían 12, pero... Oye, no sé. Bueno. Bueno, luego tengo que echarle ojito a ver a eso. Obviamente aquí no se pierde por falta ni nada, pero pues sí me interesa que al menos venga una vez de vez en cuando a clase. Ah, ya dijeron por Eh, Hillary. Dicen que es Hillary, sí. vale. Listo. Bueno, vamos a hacer algo interesante y es que obviamente esto es muy bonito cuando el profe está haciéndolo todo, ¿no? Ahí sí todo el mundo entiende y son los webmasters. Pero entonces voy a dividirlos en 3 breakout rooms y les voy a dar un ejercicio. Cada uno va a elegir un lead, que es el que va a programar, pero obviamente las otras personas pues van a estar ayudándole a él a construir solamente la estructura del ejemplo que les voy a dar. Y yo voy a estar pasando entre las diferentes eh, rooms para irles ayudando. ¿Les parece? ¿Sí les suena? ¿Cómo, perdón, podría repetir? Sí, voy a dividirlos en 3 grupitos, en 3 equipos, y a cada equipo le voy a asignar una parte de una página web. Y la idea va a ser replicar solamente la estructura, así como acabamos de hacer. ¿Sí? Van a identificar primero qué elementos tienen y luego van a tratar de pasarlo a HTML, en un archivito HTML. Listo, ahí tenemos uno ahorita uno, entonces yo creo que podemos trabajar bien, bien bacano. ¿Listo? Sí, profe. Y ya nos vemos entonces. Listo.